Mingalaba. Ya lo dijo el escritor Rudyard Kipling cuando estuvo allí: Birmania es distinto a todo lo que conoces. Y es que hoy os voy a contar algunas de las curiosidades que nos sorprendieron cuando estuvimos en Birmania. Y es que es un país tan diferente al nuestro que prácticamente cualquier cosa nos llamaba la atención. 1. La manera de conducir. Y al contrario de lo que estáis pensando, no tiene nada que ver con que condujeran de una manera imprudente. De hecho, nos pareció que lo hacían con bastante cuidado. Lo que de verdad nos llamaba la atención es que había coches con el volante a la derecha y había coches con el volante a la izquierda. Eso sí, todos conduciendo por la derecha. Esto se debe a que hace algunos años el comandante que estaba al mando del país, que era Ne Win, decidió cambiar el sentido de la conducción, que antes era por la izquierda, ya que había sido una colonia británica, así tal cual. A partir de entonces, los coches nuevos empezaron a hacer con el volante a la izquierda, pero los antiguos seguían teniendo el volante a la derecha. Yo la verdad es que no conduzco, pero no me explico cómo se las arreglaban para conducir, aunque la solución que se dio en su momento fue que todo el mundo llevara un acompañante. 2. El budismo. Myanmar es un país de mayoría budista y como yo no tengo grandes conocimientos sobre el budismo, pues la mayoría de las cosas me llamaban la atención. Obviamente al entrar en los templos había que descalzarse, esto no es nada extraño porque pasa en muchos lugares. Lo que pasa es que en algunos templos, sobre todo en templos más antiguos, carecían de iluminación interior, estaba todo a oscuras. El problema es que los techos estaban llenos de murciélagos y no se veía bien dónde se pisaba ni qué se pisaba. Y ya no hablo de las cobras. Es costumbre cuando se visitan los templos que los fieles compren unas láminas finas de pan de oro que luego van a pegar en las estatuas, sobre todo en las estatuas de Buda. Hay algunas estatuas de Buda que dejan de tener forma y ya son una masa redonda de todas las láminas de oro que la gente ha ido pegando allí. La gente hace esto para buscar la buena suerte o para hacer una ofrenda, pero curiosamente las mujeres no tienen este derecho. Si quieren comprar una lámina de oro pueden hacerlo, pero tienen que pedir a un familiar hombre que vaya y la pegue en la estatua por ellas. De hecho, en la mayoría de los templos había señales enormes que decían que estaba prohibido el paso a las mujeres a partir de esa señal. 3. La astrología. Si habéis visto mis vídeos sobre los nombres birmanos y sobre el zodiaco birmano, os habréis dado cuenta de que ambos tienen una cosa en común, que es la astrología. Y es que los birmanos se rigen totalmente por la astrología, ya sea para encontrar el mejor día para una boda, para un bautizo, para un funeral, para inaugurar un negocio o incluso para cambiar la capital de un país de lugar. Así como lo escucháis, el 11 del 11 del 2005 a las 11 de la mañana se cambió la capital, que era Yangon, a un lugar que estaba a 400 kilómetros de allí porque, según la astrología, ese lugar era mucho más propicio. De una manera similar a la que acabo de contaros, ocurrió otro cambio muy significativo en la vida de los birmanos. Nuestro ya conocido general Ne Win, el que cambió el sentido de la conducción, hizo algunos que otros cambios más. Pero quedaos tranquilos, los hizo habiendo consultado la astrología primero. Sus astrólogos le dijeron que su número de la suerte era el 9, por lo que decidió dejar sin valor a los billetes de 50 y 100 kyats, que es la moneda que hay allí, y ordenó que a partir de entonces se usaran los billetes de 45 y de 90, que ambos, si se suman 4 y 5 y 9 y 0, dan 9. 5. Llamar al camarero. Algo muy típico de Myanmar y también muy chocante para los extranjeros es la manera que tienen sus gentes de llamar a los camareros. Hacen un sonido similar al sonido que haríamos si estuviéramos dando un beso. Yo tengo que deciros que estuve allí, estuve en bares, estuve en restaurantes y no me fijé en absoluto en esto. No me llamó la atención o no vi a nadie llamando al camarero. 6. El agua es gratis. Algo muy bonito de lo que nos dimos cuenta en Myanmar es que allí el agua se comparte. No va a ser raro que encontréis cuencos en las esquinas de las calles o incluso bidones en algunos establecimientos para que la gente pueda servirse a su gusto si tiene sed. Eso sí, cada uno a su riesgo, con la responsabilidad de beber de esos lugares. 7. El peine multiusos. ¿Por qué tantas mujeres en Birmania llevan un peine enganchado en el pelo por la calle? ¿Es una moda? ¿Es una cuestión práctica? No sé. No he podido averiguar la respuesta, me gustaría que si alguien la sabe que lo deje en los comentarios. El caso es que ya habíamos visto otro vídeo en el que las mujeres, sobre todo birmanas,
se maquillaban con una especie de crema por las mejillas y por la frente. Quizás sea otro tipo de moda el llevar el peine enganchado en el pelo. 8. El alfabeto. El alfabeto birmano está basado en el sánscrito y deriva del pali, la lengua sagrada del budismo. 9. Regalos para los monjes. Esto es algo que también vimos en Tailandia y supongo que ocurre lo mismo en otros países budistas. A primera hora de la mañana los monjes salen a la calle y la gente les da ofrendas. Pueden ser comida, puede ser dinero, pueden ser regalos, y ellos lo hacen como una buena acción hacia los monjes. Como nuestro viaje coincidió con un montón de festividades, podíamos ver cómo la gente celebraba y también llevaba carros enormes de regalos para los monjes. De hecho, se vendían tal cual en los mercados. No sé cómo describirlo, son una especie de cestas de Navidad o digamos cestas con regalos ya metidos dentro, preparadas especialmente para llevar a los monjes. En ellas puede haber túnicas nuevas, toallas, paraguas, dinero. Y 10. Los espectáculos de los templos. En realidad esta última no la tengo muy clara y esperaba que vosotros pudierais sacarme un poco de la duda. Cuando visitamos un templo vimos un espectáculo de hombres vestidos de mujeres que bailaban y tocaban instrumentos. Por lo que me pude enterar preguntando al guía, que por cierto era el peor guía del mundo, estos hombres se ganan la vida haciendo este tipo de espectáculos en los templos. Según lo que entendí, son hombres homosexuales que no tienen otra manera de subsistir. No sé si estoy en lo cierto, así que de verdad agradecería mucho que me sacarais de la duda y que si sabéis algo al respecto me lo contarais en los comentarios. Y esto es todo por ahora, son unas pequeñas pinceladas de lo diferente y maravilloso que es Myanmar. La verdad es que es fascinante que todos seamos tan diferentes. Me gustaría hacer más vídeos sobre mi viaje, quizá enseñándoos paso por paso los sitios que visitamos. Orientadme porque vuestra opinión es la más importante y yo voy a hacer lo que vosotros queráis. Aunque bueno, queráis o no, ahora me toca despedirme, así que nos veremos en el próximo vídeo porque ya sé que vais a estar todos allí y no vais a faltar.